Bueno, hola a todos, mi nombre es Juan Felipe Villamanrique, soy estudiante de primer semestre de Medicina de la Universidad CES y bueno, hoy les voy a tratar el concepto de leucemia. Sin embargo, antes de llegar al concepto como tal, les voy a hablar de otros conceptos previos para posteriormente entender mejor la enfermedad. Entonces, comencemos. Sabemos que un tejido es un grupo de células organizadas para llevar a cabo una o más funciones específicas. Estas funciones pueden ser la de revestir superficies, conectar tejidos, pueden ser funciones de defensa, ejecutar movimientos de contracción o comunicar el medio interno con el medio ambiente. Tenemos cuatro tipos de tejidos básicos: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido nervioso y el tejido muscular. Y cuando se reúnen forman los diferentes órganos. Entonces tenemos que un grupo de células forma un tejido y un grupo de tejidos forman un órgano. Entonces nos vamos a concentrar en el tejido conectivo, ya que allí hay un tejido conectivo especializado llamado sangre. La sangre es un tejido conectivo especial. Entonces nos vamos a concentrar en este. Entonces ya hablamos que la sangre es un tejido conectivo especial compuesto por elementos formes suspendidos en una matriz extracelular líquida llamada plasma. Entonces tenemos unos elementos formes. ¿Cuáles son esos elementos formes? Los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Los eritrocitos son los comúnmente conocidos como glóbulos rojos, los leucocitos como glóbulos blancos, y bueno, y las plaquetas son unos restos o son unos fragmentos celulares de su progenitor, el megacariocito. Por esta razón es que llamamos a estos tres como elementos formes. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? El transporte de sustancias nutritivas y oxígeno hacia las células en forma directa o indirecta, el transporte de desechos y dióxido de carbono desde las células, también la distribución de hormonas y otras sustancias reguladoras a las células y los tejidos, el mantenimiento de la homeostasis y también el transporte de células y agentes humorales del sistema inmunitario que protegen al organismo de los agentes patógenos, proteínas extrañas y células transformadas o células cancerosas. Entonces tenemos unos elementos formes. Ya dije que los eritrocitos son los glóbulos rojos, leucocitos glóbulos blancos, bueno, y las plaquetas son esos fragmentos celulares del megacariocito. Entonces los eritrocitos tienen una forma circular de color rojo. Este color rojo se debe a la hemoglobina que tienen en su interior. Mide aproximadamente unas 7.5 a 7.8 micras de diámetro y tiene una forma bicóncava. ¿Por qué? Porque la hemoglobina se encuentra más que todo en la periferia del eritrocito y no en la mitad. Entonces en la mitad encontramos aquí esa depresión característica y ese color blanco o pálido que se encuentra en la mitad del eritrocito, porque ahí hay poca hemoglobina. Tenemos también a los leucocitos, que se dividen en granulocitos y agranulocitos. Entonces, en los granulocitos tenemos a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos se activan principalmente en infecciones bacterianas. Los basófilos se activan principalmente cuando entra un agente alérgeno o un agente que nos puede causar una reacción alérgica. Y este basófilo tiene gránulos de secreción regulada de histamina, por lo cual dilata los poros y habría un edema. Y el eosinófilo, que es otro leucocito granular, precisamente lo que haría es regular la acción del basófilo, liberando histaminasa que degrada la histamina y también fagocitando los complejos antígeno-anticuerpo, que son los que activan al basófilo. Tenemos por otro lado los agranulocitos, que son los que no tienen tantos gránulos de secreción regulada o que no los tienen, que son los linfocitos, los monocitos. Los linfocitos se activan en infecciones virales, principalmente los monocitos que luego son los macrófagos, son esas células que fagocitan por excelencia en nuestro organismo. Y también tenemos las plaquetas, que son los elementos, los fragmentos celulares del megacariocito. Entonces, ya sabiendo esto, podemos pasar a esta imagen y bueno, saber que estos son los eritrocitos y ya tendríamos que aprender a diferenciar morfológicamente cuál sería cada uno de los leucocitos. Este, por ejemplo, es un eosinófilo, ya que tiene sus gránulos de secreción regulada que se pintan mucho con la eosina y sería precisamente quien regula el basófilo. Este sería el basófilo porque tiene sus gránulos de secreción regulada muy basófilos y son ellos los que tienen gránulos de secreción regulada de histamina, eh, que dilatan los vasos sanguíneos
y causan el edema. Y el eosinófilo lo regula. Estos serían los neutrófilos, que presentan núcleos multilobulados, ¿cierto? Y se activan mucho en infecciones bacterianas. Vale aclarar que los eosinófilos también tienen proteína catiónica mayor y proteína catiónica del eosinófilo y proteína básica mayor, que también ayudan a matar parásitos. Y bueno, y aquí tenemos el monocito, que tiene forma arriñonada y un tamaño muy grande, que son las características principales de este tipo de célula. Entonces prosigamos. Todas estas células que recién mencionamos vienen de un progenitor común, que sería la célula madre hematopoyética pluripotencial, que puede dar origen a precursor linfoide o a precursor mieloide. El precursor linfoide da origen a los linfocitos T y B, ¿cierto? El linfocito T y linfocito B. El linfocito B luego se puede convertir en plasmocito y también da origen al natural killer. Y por otro lado sirve como precursor mieloide común, que da origen a los eritrocitos, plaquetas, a los monocitos, que se convierten en macrófagos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, ¿cierto? Entonces, eh, este proceso ya próximamente vamos a ver que se da en la médula ósea y es muy importante y tiene un factor determinante en la leucemia. Entonces hablemos precisamente de esta línea de acción que nos da los eritrocitos, o sea, la eritropoyesis. Entonces tenemos que una célula madre hematopoyética pluripotencial se va a convertir en un progenitor mieloide común, que luego va a pasar aquí a un progenitor de eritrocitos y luego va a seguir unos procesos que vamos a ver. Aquí lo tenemos. Célula madre hematopoyética pluripotencial, que se diferencia de las demás ya que tiene una proteína transmembranal que se llama CD34 y con esto la diferenciamos. Vale aclarar que la célula madre tiene divisiones asimétricas. ¿Qué quiere decir? Que se puede dividir dando origen a otra célula madre y también a una célula que se va a diferenciar para ya luego dar origen a algún elemento forme sanguíneo. Entonces tenemos aquí célula madre hematopoyética pluripotencial, que pasa al progenitor mieloide común, que pasa al progenitor de eritrocitos, y aquí empezamos con el proeritroblasto, uno de los estadios, de los primeros estadios para la formación del eritrocito. Luego sigue el eritroblasto basófilo. Luego sigue el eritroblasto policromatófilo, que no está en la imagen. Luego sigue el eritroblasto ortocromático. Luego el reticulocito y al final el eritrocito. En el reticulocito, bueno, no, en el eritroblasto ortocromático, el núcleo empieza a salir del citoplasma. Y ahora sí, en el reticulocito son fragmentos de retículo endoplasmático. Estos últimos dos, reticulocito y eritrocito, son normales encontrarlos en sangre periférica. Sin embargo, los reticulocitos en menor cantidad. Ahora sigamos con la granulopoyesis o la leucopoyesis, que en este caso tomé el ejemplo del neutrófilo. Entonces tenemos que mirar bien esta tabla y tenemos que analizar, bueno, qué es lo que va a suceder en el caso del neutrófilo. Tenemos entonces una célula madre hematopoyética pluripotencial que llega a un progenitor mieloide común, que se va a este progenitor granulocito monocito y nos tenemos que adentrar en la vida del neutrófilo, que ya vamos a ver qué procesos tiene para dar origen precisamente a este neutrófilo. Entonces sigamos. Célula madre hematopoyética pluripotencial, progenitor mieloide común, luego sigue progenitor del neutrófilo y ya va a tener los siguientes estadios: mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, banda, y ya luego llegaríamos a un neutrófilo maduro. Vemos con cada uno, o sea, conforme pasa cada uno de los estadios, van apareciendo sus gránulos azurófilos, luego van apareciendo sus gránulos específicos, y el neutrófilo, que tiene una característica principal, que tiene sus núcleos multilobulados, pues se va indentando el núcleo para luego llegar a banda y multilobularse. Entonces aquí vemos la formación de este elemento forme de la sangre. Todos estos procesos se dan en la médula ósea. Entonces, vamos a ver que la médula ósea tiene irrigación sanguínea, obviamente, para que
todas estas células hematopoyéticas que se están produciendo puedan salir a sangre periférica. Entonces, se irriga por la arteria nutricia, que luego se irradia por las arterias radiales, luego llega a capilares corticales y ya luego toma su rumbo por sinusoides venosos para llegar a una vena central y luego una vena emisaria. Todo esto se da al interior de los huesos. Entonces, la médula ósea tiene un componente estromal y un componente parenquimático. Entonces tenemos que el estroma, que son esas células que le dan sostén, o sí, esas células que dan sostén principalmente. Tenemos células reticulares, tenemos fibras reticulares, que son colágeno tipo 3. Tenemos también macrófagos, que funcionan como células nodrizas, que ayudan a la formación de los eritrocitos y leucocitos, y también tenemos células mesenquimáticas. Y el componente parenquimático sería ya el componente funcional. Tenemos la célula madre hematopoyética pluripotencial y los eritrocitos en formación y aquí los leucocitos en formación. Entonces, ya podemos entender bien qué sería el concepto de leucemia. La leucemia es el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo. Entonces, como la sangre se forma en la médula ósea, pues tiene que ver principalmente la médula ósea. Entonces, aquí podemos ver un frotis sanguíneo a microscopía de luz y podemos observar que hay hay leucocitos o células progenitoras de ciertos leucocitos pues en mayor cantidad y esto no es normal. Y esto es, o sea, esto ya se llamaría leucemia porque es un cáncer de la médula, un cáncer sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una proliferación anormal de ciertas células sanguíneas. Resulta que estas células sanguíneas no van a ser funcionales. ¿Por qué no van a ser funcionales? Porque suelen ser progenitoras, no suelen ser células finales o neutrófilos o sinófilos finales, no suelen ser progenitores, ¿cierto? Entonces no van a ser células funcionales. Por esta razón, a pesar de haber muchos leucocitos en sangre, tu sistema inmune va a estar debilitado porque no son células funcionales. Entonces ya entendemos que la leucemia es un cáncer de la sangre, en la que hay una proliferación masiva de cualquier elemento sanguíneo. Sin embargo, el más común es el de los leucocitos. Los factores de riesgo son tratamientos oncológicos previos, trastornos genéticos, exposición a ciertas sustancias químicas, fumar y antecedentes familiares de leucemia. Tenemos los siguientes síntomas, que pueden incluir fiebre o escalofríos, fatiga persistente, infecciones frecuentes, pérdida de peso sin proponértelo, ganglios linfáticos inflamados, tendencia al sangrado, sangrados nasales recurrentes, también se pueden observar petequias, sudoración excesiva o dolor o sensibilidad en los huesos. Entonces, tenemos que entender que las células madre se pueden encontrar en sangre periférica, en el cordón umbilical o en los huesos. Entonces, a la hora de realizar un trasplante de médula ósea, que sería precisamente ese tratamiento para la leucemia o para el cáncer de la sangre, se tendría que extraer células madre. En el caso más común sería el caso de sangre periférica, en el que un donante se le aplica primero un medicamento para que las células madre vayan a sangre periférica y al donante se le extrae la sangre, las células madre se ponen en un medio de cultivo y precisamente al paciente se le tiene que aplicar quimioterapia para matar esas células cancerosas, por lo cual quedaría con un sistema inmune debilitado. Y ya al final, ya después de que no existe el cáncer o de que ya se mató, se le inyectan las células madre y bueno, se esperaría que recuperara o que recuperara la capacidad de eh, volver a formar sus células sanguíneas de manera normal. Entonces, esto sería lo que es la leucemia. Principalmente quiero agradecerle al doctor Jairo y, y bueno, espero que les haya servido mucho este video y nos veremos en uno próximo. Chao.